Ok, ya estamos grabando. Histogramas. Los histogramas son estimaciones de densidades. Realmente en el pasado yo no lo había visto de esa forma, pero realmente es muy interesante cómo empieza este capítulo, eh, ya que uno de los métodos que a veces, digamos, se vende menos por su simplicidad, pero que puede darnos una idea de cuál es su distribución probabilística, ¿verdad? Eh, Subyacente. Y pues hacer un pequeño histograma podría ser bastante útil. Entonces, dice aquí que nos pueden dar una buena impresión de lo que es la distribución de los datos y diferente a los box plots, nos pueden mostrar la multimodalidad de los datos, es decir, dónde están los picos, dónde están los datos más frecuentes, ¿verdad? Entonces, la definición es bien interesante acá. Quizás eso también debería estar, pues, subrayado, indicado. Puede que eso y aquí está la función de densidad, ¿verdad? Aquí está definiendo cada una de los compartimientos. Por ejemplo, bueno, aquí está de una forma muy compleja, ¿verdad? ¿Qué tal si yo tengo un grupo de 300 estudiantes en un curso específico, ¿verdad? Y lo que quiero es hacer un histograma de las notas que han sacado. Pues, noten que aquí este intervalo empieza con cerrado y termina abierto. Entonces, pues podría ser que yo quiera ver los, eh, las notas que han sacado en un cierto parcial 300 estudiantes, ¿verdad? Entonces, puedo crear mis compartimientos, por ejemplo, de -0.5 hasta 0.5. Entonces, básicamente, ahí estoy tomando aquellos que han sacado de 0 hasta menos de 0.5. El siguiente de 0.5 a 1.5, pues aquellos que han sacado de 0.5 hasta menos de 1.5 y así, ¿verdad? Hasta llegar a 9.5 a 10.5. Entonces, empecé de -0.5 para no tener el problema que si empiezo de cero, entonces voy a terminar con el décimo, el décimo compartimiento cerrado en 9 y abierto en 10, porque podrían haber varios 10 también. Y eso quiero que sea parte del compartimiento. Pero también da el problema de que, pues, también nos da la pregunta de cuál es, cuál es ese punto inicial x sub 0, ¿no? En el ejemplo que les di, básicamente x sub 0 es igual a menos 0.5. Entonces, y tengo 10, vamos a ver, si empezara en cero y termino en 10, y si el extremo izquierdo del primer compartimiento es cero y el extremo izquierdo del último compartimiento es 9, ahí tengo 10 compartimientos. Ahora, si empiezo en menos 0.5 y mi último compartimiento es 9.5, entonces ahí tengo 11 11 compartimientos. Pues ya no sería J en los enteros, sino que J básicamente de 1 hasta 11. Mi X sub 0 sería igual a menos 0.5. El tamaño del compartimiento sería igual a 1. Y pues podríamos ejemplificar esto, ¿verdad? Que, por ejemplo, para J igual a 0, sí, podríamos poner de J igual a 0 a 10. Ahí hay 11 elementos. Tendría menos 0.5 hasta 0.5. Y está el primer compartimiento.
Entonces, si los X o Y, si nuestros datos son independientes e idénticamente distribuidos, si son una muestra independientes e idénticamente distribuidos con densidad F, el histograma se define de la siguiente forma. Realmente la fórmula no es que esté tan complicada. Una vez uno empieza a hacer ejemplos de lo que es, entonces yo les podría poner, por ejemplo, 10 datos y yo les podría decir, bueno, quiero que me calculen F sombrero de 1 para X igual a 5, por decir algo. Entonces, y ahí le doy las otras especificaciones, ¿verdad? N es el número de datos, H es el tamaño del compartimiento. Entonces, ¿y qué es lo que está haciendo esta suma? Bueno, para un X en particular, lo que se está haciendo es primero saber si los datos están en el compartimiento. Esto, básicamente, eso es lo que está haciendo esa segunda parte. Y lo que está haciendo la primera parte es nada más contando. Bueno, básicamente se va a contar solamente si esas dos condiciones se cumplen. Esas son funciones de indicadores, ¿verdad? Solamente si si mi X está en el compartimiento jésimo, por ejemplo, podría ser el quinto compartimiento, y si el dato está en ese compartimiento. Si esos dos son ciertos, entonces aquí hay un 1 y estoy sumando un 1. Básicamente, esta función de densidad se calcula para cada X, estoy haciendo un conteo de cuántos elementos hay en ese compartimiento. Y esa es realmente la definición del histograma. No sé si está un poco claro la, eh, la definición de esta función de densidad. O sea, pareciera un poco complicado, ¿verdad? Pero realmente, si yo les pusiera un ejemplo de 10 datos, los compartimientos, etcétera, entonces poderlo calcular con poder hacer la gráfica de la función de densidad con esos 10 datos utilizando esa definición, pues no sería tan complicado y eso ejemplificaría también lo que significa todo esto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ustedes conocen las funciones indicadoras, ¿verdad? Que son uno si el argumento es cierto y es cero de otra forma. Por lo tanto, lo que está aquí es uno solamente si X sub i está en el compartimiento y X está en el compartimiento. Si para el X que yo quiero calcular cuánto vale la función f sombrero, pues si está en el compartimiento y además los datos caen en ese compartimiento, entonces solamente en esos casos se hace uno. El doble sumatorio básicamente me va a acumular el número de veces que están los datos en ese compartimiento. Si hubieran 8, por ejemplo, pues al final el resultado de esas dos sumatorias sería 8. Si X lo he seleccionado en ese compartimiento en particular. Entonces, no hay mucho misterio acá, pero quizás sí se puede ver un poquito, digamos que alguien podría pensar que es una expresión complicada, pero matemáticamente sí está bien definido, sí está formalmente escrito y pues me parece que sí, en efecto se puede demostrar también que la sumatoria de toda la función de densidad, al hacer la integración desde el x sub 0 hasta pues, el último punto, pues daría 1, debido a que aquí se está dividiendo por h y se está dividiendo por n. No sé si hay alguna pregunta por ahí o continuamos acá. No, continuemos. Ok, pues aquí está básicamente alguna explicación de lo que acabo de decir. Eh,
Aquí dice que si H es demasiado grande, nos da bloques demasiado grandes y por lo tanto un histograma que no está bien estructurado. Pero eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y que si H es demasiado pequeño, entonces eh, tenemos demasiados picos que no son muy importantes, de poca importancia. Entonces, aquí ya está hablando con lo de los billetes falsos, ¿no? Con X sub 0 igual a 137.8, que es el menor de las observaciones, y H 0.1. También se hace con H.02, H igual a 0.3 y creo que H igual a 0.4. Aquí hay un detalle bien interesante. En 2004 salió pues este paper de Hardall en el cual calculan el H óptimo de esa forma. Entonces me llama bastante la atención pues la expresión que han obtenido. Por ejemplo, si en ciertos datos de las ciudades, por ejemplo, teníamos 15, 15 datos, entonces vamos a ver ahí raíz de un tercio. Vamos a ver, raíz de un tercio de 24, raíz de pi, 24 raíz de pi, entre n. Entonces, si n fuera 15, por ejemplo, yo tengo aquí que aquí tendría 22. Este h óptimo sería 22. Entonces, es interesante aquí que el tamaño de esos contenedores, pues, que esté dado por esta fórmula es bastante interesante para los histogramas. Y aquí dice algo interesante también. Desafortunadamente, el tamaño de la longitud de los compartimientos H no es el único parámetro que determina la forma de F sombrero, es decir, de lo que queremos, de lo que nos refleja la función de densidad de los datos. Porque sería realmente muy útil tener una forma fácil de obtener lo que son la función de densidad de los datos. Si nosotros cambiamos X sub 0, aquí aparece con 137.65, 137.75, 137.85, 137.95. Noten que los cambios no han sido muchos. Entonces, se ha movido el origen X0 a 4 diferentes localidades, creando 4 diferentes histogramas. Vaya, primero tenemos este gráfico donde nosotros tenemos los histogramas con distintos H. Quizás vamos a ver eso primero antes de lo que les acababa de mencionar. NVI HISBank 1. Vamos a seleccionar entonces esto y ver lo que nos presentan en el Quantlet. Eso básicamente es los histogramas regulares, ¿verdad? Entonces aquí están los datos. Eh, los vamos a leer aquí de internet, ¿verdad? A pesar de que ya los tenemos localmente, aunque realmente no he tenido chance de hacer ¿cómo se llama? El tutorial, pero quizás ya esa semana, ese día todavía lo tengo un poco pesado. En la noche tengo la presentación, ¿verdad? De Web3. Mañana lo veo más despejado. Mañana y el resto de la semana lo veo un poquito más despejado. Bueno, pero ¿qué es lo que hicieron ahí? ¿Qué es lo que hicieron? Ok. Remueven todas las variables y cierran las ventanas. Procedimiento estándar, ¿no? Leen la tabla en una variable X y luego pues aquí están básicamente solamente escogiendo los valores de de los billetes falsos, porque los primeros 100 son de los originales y los otros 100 son de los falsos.
La columna 6 creo que nos da la medida de la diagonal. Entonces aquí se crean los distintos compartimientos, ¿verdad? Con distintos tamaños de compartimiento, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Este par se utiliza para que tener múltiples gráficas en una misma ventana. Por eso es que nosotros tenemos estas cuatro gráficas en la misma ventana, ¿verdad? Porque está ocupando la función par para poder crear una matriz de 2 por 2, donde ahí en cada uno de los espacios se pone lo que es un histograma. Y aquí está el código para cada uno de los histogramas, quizás con un poco más ¿cómo se llama?, de sofisticación. Se podría hacer un bucle for. Entonces, los datos, las etiquetas, el tamaño del paso, el punto menor, eh, pues de qué trata el gráfico, y pues eso es lo que se alimenta histograma, y luego lo de los ejes, ¿verdad? Por lo de los ejes, y los demás es lo mismo, es hacer lo mismo con los demás, es hacer lo mismo con los demás, y ya sale pues básicamente la gráfica que tenemos en el libro, pues con distintos tamaños de paso. Se puede ver de que si ocupamos, así como está indicado ahí, ¿verdad? Si ocupamos un tamaño de paso muy pequeño, pues se ven así como picos de más que realmente no nos aportan mucho. Parece que hay un H óptimo, ¿verdad? Pero gráficamente se ve como que entre H.0.3 y 0.2 está el mejor H. Quizá H igual a 0.3 nos da una idea más adecuada de lo que quisiéramos ver como función de densidad, ¿verdad? Entonces, H.04 pues es un H demasiado eh, amplio, y ya empieza, digamos que, a perder información. Entonces, ya no tenemos una buena información de lo que está sucediendo como en términos de distribución. Pienso que H.03 nos está dando aquí la mejor información de los cuatro gráficos. Y aquí nos presenta una solución. Dice que un remedio se ha propuesto por un paper de Scott en 1985, donde promediar los histogramas cambiados. Eh, el resultado está presente en la figura 1.8. Entonces, aquí dice que todas las observaciones genuinas y, ¿cómo se llama?, falsas sean utilizados. Entonces, estos promedios de los histogramas desplazados ya no contienen, ya no dependen del origen, y muestran la bimodalidad de las diagonales de los billetes suizos. Podemos ver, y aquí es el otro gráfico, ¿verdad? El otro gráfico donde yo simplemente desplazo el X0. Y pueden ver ustedes de que en efecto hay un cambio incómodo en los histogramas. Nosotros quisiéramos que los histogramas fueran un poco más constantes. Si a X0 se le cambia poquito, pero en este caso los cambios fueron de una décima o de un par de décimas. Noten, de 137.65. Bueno, aquí hay un cambio de una décima nada más entre esos dos. Una décima entre esos dos cambia una décima también, y entre esos dos cambia una décima. Realmente estamos hablando de cambios muy pequeños, pero realmente a pesar de eso, el histograma cambia pues de una forma sustancial, es decir, de que nosotros no tenemos una, pues no tenemos
una estabilidad con respecto al punto de inicio. Y podemos ver también el código en VA HISBank 2. Vemos el código. Vamos a ver el código ahí. HISBank 1 y ahora vamos a ver HISBank 2. Bueno, de histogram, ¿verdad? Tenemos por ahí los datos y al ver el código, pues de nuevo aquí estamos viendo solo los falsos, ¿verdad? El origen cambia y se le está cambiando nada más por una décima, pues la secuencia cambia, origen uno, origen 2, origen 3, lo que es aquí, ¿verdad? Pues se utiliza la función par para poder poner las cuatro gráficas en una sola ventana y ahí tenemos la información de los cuatro histogramas. Realmente no hay nada ahí extraño, ¿verdad? No hay nada ahí extraño. La función histograma es lo más complicado que se está ocupando aquí. Sin embargo, sí nos demuestra de que la selección del punto inicial nos hace un cambio en cómo se ve la gráfica. Y eso, pues, para un estadístico es bien incómodo. Entonces, uno se pregunta qué se puede hacer. Y lo que nos indican de que se puede hacer es, pues, tomar un promedio de los histogramas trasladados, ¿verdad? Entonces, al trasladarlo una vez y tomar el promedio, tenemos esta gráfica. Aquí, al trasladarlo tres veces más, ¿verdad? De tal forma que tenemos cuatro y sacar el promedio de esos cuatro, tenemos esa gráfica. Aquí, al trasladarlo siete veces más y sacar el promedio de los ocho, tenemos estos dos, esta, pues esa gráfica. Y así, ¿verdad? Cada vez vemos la bimodalidad de los datos. Y esto es específicamente lo que estamos buscando. En efecto, estamos viendo que sí hay una diferencia que ya empezamos a ver de que este pico corresponde al de los billetes falsos y este a los de los billetes verdaderos. Y ahí podemos empezar a visualizar una forma de discriminar entre los falsos y los verdaderos. Noten de que en los casos anteriores no teníamos esa característica. No teníamos esa característica. Aquí, con mucha dificultad, quizás se empezaba a ver algo, pero no nos ayudaba a eso. La clave es tomar esos promedios. Bueno, envié Ashbank, vamos a ver. Vamos a ver en Quadlet, envié Ashbank. El Ash no sé de dónde lo han sacado todavía. ¿Dónde han sacado el Ash? Bueno, ahí es lo que está indicado, ¿verdad? Calcula los histogramas trasladados, promediados para las diagonales de las notas de los bancos, de los billetes de los bancos, del banco suizo. Eso es lo que me está diciendo la descripción. Este código es un poco más complejo, entonces estoy ocupando todos los datos, tanto de los. Aquí dice que solo consideramos la diagonal, precisamente la columna número 6, ¿verdad? Tanto de los originales como de los falsos. Entonces, ya sea podrían haber dos traslaciones, ocho traslaciones, cuatro y seis. Bueno, en el sentido de que tomamos en cuenta que el primero también es una traslación, ¿verdad? Entonces, para L que está de 1 a 4, calculo ahí
el punto inicial y el punto final de lo que va a ser la gráfica, pues, y el tamaño de espacio está indicado por L, que está entre 1 y 4, y por lo tanto también el del número de traslaciones que vamos a hacer. Entonces, básicamente lo principal es la función kern, que nos está haciendo la sumatoria de los elementos dentro de un compartimiento, y finalmente lo que nos está dando también la función más compleja. Bueno, realmente es esta función kern en este caso. Entonces, que está definida de esa forma. Entonces, simplemente es uno menos el valor absoluto de S. Entonces, si kern es, por ejemplo, un décimo, perdón, si el argumento que le vamos a pasar a kern es un décimo, kern de un décimo sería uno menos un décimo, 9 décimos. Esa es la forma en cómo se está definiendo esa función kern. Entonces, y al final se hace la suma de los elementos de cada uno de los compartimientos, y pues se grafica todo en en una sola ventana. Y nosotros tenemos pues este resultado que pues es mucho más útil de lo que nosotros hubiéramos tenido con con nosotras, con los otros enfoques. Realmente aquí sí vemos la diferencia, sí se ve la diferencia con los histogramas. Entonces, ahora, como vamos a hablar de las funciones kernel, por eso es que no me estoy metiendo mucho en lo que es, en lo que es la función, el código que nosotros tenemos aquí, porque las funciones de densidad de kernel son más sofisticadas, y usualmente eso es lo que se ocupa en vez de ocupar pues estos histogramas que están desplazados y tomar su promedio. Pero bueno, de todo esto salen unas conclusiones muy interesantes. Realmente estos resúmenes son bien interesantes porque nos dicen las modas de las densidades se pueden detectar con un histograma. Las modas correspondientes a picos fuertes corresponden a los picos fuertes en el histograma. Entonces nosotros podemos ver qué compartimientos tienen mayor altura, y basado de esa información nosotros podemos ver ahí pues a dónde se están concentrando los datos, ¿verdad? Los histogramas, los histogramas con el mismo H necesitan, no necesariamente son idénticos. También dependen del X sub 0, del origen, de la malla, de los compartimientos. La influencia del origen en X sub 0, bueno, dice que es drástica, pero realmente que puede ser drástica. Cambiar X sub 0 crea pues histogramas que se ven de forma distinta. Y esa es una de las debilidades que tiene el histograma. La consecuencia de un H que es demasiado grande es un histograma que no está estructurado y que es demasiado horizontal. Y en efecto, si el H es demasiado pues largo, es grande, pues no es muy útil. Un H que sea demasiado pequeño resulta en un histograma que es inestable. Y también ya vimos ejemplos de eso, ¿verdad? Hay que ocupar un H que sea óptimo, y en este caso, pues aquí tenemos una forma de calcularlo basado en el paper de Hardell. Vamos a ver de qué año era este paper.
2004, un paper de Hardware, raíz un tercio de 24 raíz de pi entre n. No es raíz cúbica, es raíz un tercio. Bien, y con eso terminamos la sección 1.2. Yo creo que tenemos tiempo también para ver la sección 1.3. No sé si hay preguntas por un momento. ¿Alguna pregunta? Hemos visto también los códigos. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente, al siguiente tema, que son densidades kernel. Bueno, realmente no sé en español si hay una mejor forma de expresarlo que decir densidades kernel. Bueno, vemos entonces la sección 1.3, densidades kernel. Las dificultades mayores de los histogramas, de la estimación de histogramas, se pueden resumir en 4 críticas. Eso está bastante bien. La determinación de la anchura de cada uno de los compartimientos H, el cual controla la forma del histograma. La escogitación del origen del compartimiento X sub 0, que también influye en alguna forma en la forma del histograma. La pérdida de información, ya que las observaciones se reemplazan por puntos centrales en el intervalo en el cual ellos caen. La densidad subyacente, la función de densidad subyacente, usualmente se asume que es una función lisa, pero el histograma no es liso. O sea, que sea liso significa que tiene derivadas de todo nivel. Pero está claro que estas histogramas sí se podrían considerar continuas, ¿verdad? Pero no son, no tienen ni siquiera primera derivada continua. Entonces no tienen primera derivada, mucho menos derivada de orden superior. Y aquí hay una introducción a una función kernel, o una densidad kernel, que a pesar de que no es lisa, igual que los histogramas, pero que sí nos da ya una entrada a una familia de posibilidades que eventualmente sí van a ser derivables. Rosenblatt, Whittle, Parsons desarrollaron un enfoque el cual evita esas las primeras, las últimas 3 dificultades. Al final solo nos vamos a quedar tratando de determinar cuál es el mejor tamaño de ancho de compartimiento, pero eso está bien, porque realmente mientras más dificultades sean resueltas y menos haya que pues revisar mejor. Primero, una función lisa, una función kernel lisa, en vez de una caja, es utilizada como bloque básico de construcción, aunque en este caso todavía no se hace de esa forma. Segundo, la función lisa está centrada directamente sobre cada observación y eso es bastante bueno. Veamos, este estudio está refinado al suponer de que X está centrado en el valor de un compartimiento. El histograma puede ser, de hecho, reescrito de esta forma. Bueno, realmente aquí lo único que están haciendo es reescribiendo lo que es el histograma. Entonces, ya una sumatoria de función indicador, sí, eh, la distancia de X con el dato es menor igual que el tamaño de compartimiento entre dos. Y además se puede definir como función kernel de U
la función indicador valor absoluto de u menor o igual que un medio. Entonces, ya con esta definición de k, nosotros podemos reescribir lo que es la función de densidad eh, de un histograma de esta forma. Y esto es bien interesante, porque ahora sí podemos expandir el número de tipos de funciones que nosotros ocupamos con k. En este caso, pues por ejemplo, k podría ser 15 16 de 1 menos u cuadrado al cuadrado, función indicador de u si es menor o igual que 1. Y me parece que estos se escogen de tal forma que si yo integro, si yo sumo todo el área bajo la curva de esa función de densidad, se igual a 1. Me parece que ese detalle no está escrito en ninguna parte, pero me parece que así es como salen estas constantes. Que la idea, por ejemplo, es siempre tener una función indicador, pero con un suavizador, en este caso que sea derivable, que tenga primera derivada continua. Eh, de hecho, al elevar eso al cuadrado, me imagino que tendría segunda y quizás hasta tercera derivada continua. Habría que revisar eso. Y dice, y calcular X no solamente en el compartimiento, en los centros de los compartimientos, que también nos dan un estimador de densidad de kernel. Los estimadores de kernel también pueden ser derivados a través de pues, puntos redondeados promediados. Y aquí dice warping. O al tomar el promedio de histogramas con distintos orígenes, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Diferentes kernels generan diferentes formas en la estimación de densidad. Y el parámetro más importante es el tamaño de compartimiento H, el cual puede ser optimizado, por ejemplo, por validación cruzada. Y se puede ver el paper de Hardall de 1991 para más detalles. La validación cruzada de esos métodos minimiza el error cuadrado integrado. Entonces, lo que nosotros queremos es minimizar, pues, mi estimación con la función de densidad subyacente. Obviamente la integración de esto, ¿verdad? Así como está aquí, se está minimizando el error cuadrado integrado. Eso es exactamente lo que... Y aquí está expresado en sumatoria. No he hecho los cálculos para ver cómo llegar de acá hasta acá, pero me parece que no va a ser tan complicado. Habría que ver el f de x, cómo poder lo expresar en unas formas más fáciles para aplicarlos a esas fórmulas. Aquí dice es la densidad estimada obtenido al utilizar todos los puntos, excepto la observación milésima. Ambos términos en la función arriba involucran sumas dobles. Tenemos distintas formas de kernel, ¿verdad? Pero aquí nos dicen que la idea de utilizar la distribución normal como referencia, por ejemplo, pues se remonta a Silverman, 1986. La excogitación resultante de H se llama la rule of thumb, es en inglés básicamente, a ver, ¿cómo le llamamos eso en español? Pues en español, bueno, en inglés es como la regla del pulgar, ¿verdad? Regla del pulgar, pero en español se dice a grosso modo, ¿sí? Entonces, a grosso modo, una forma de calcular H con el kernel gaussiano sería ocupar un H sub G, el G de gaussiano, ¿verdad? A 1.06 sigma sombrero n a la menos un quinto. Ya sabemos que n es el número de observaciones y aquí está la forma de calcular sigma sombrero. Nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Nada fuera del otro mundo. Eso se puede calcular con cierta facilidad.
Entonces, bueno, y de hecho es la desviación estándar. Dice que la cogitación de h sub g optimiza la distancia cuadrada integrada entre el estimador y la densidad real. Para el kernel cuártico necesitamos transformar pues el tamaño de compartimiento y nuestra regla modificada, pues a grosso modo, con la regla cuártica sería HQ igual a 2.62 HG. Noten de que pues es nada más multiplicar eso por 2.62, no es para nada una complicación. Pues sí, aquí tenemos ya uno de los ejemplos de las densidades de los falsos versus los genuinos. Entonces, y lo vemos en VA-DENBank. Den, me parece que es de density, densidad. Vamos a ver ahí en VA-DEN, pero ahí no era el 2. Ok, ¿qué es lo que hace este código? Descripción. Calcula los estimadores de densidad de kernel de las diagonales de los billetes genuinos y falsificados del Banco de Suiza. El tamaño de banda, el parámetro del tamaño de compartimiento se escoge por la regla de Silverman. A grosso modo, ¿verdad? La regla a grosso modo de Silverman. Ok, entonces vamos a ver aquí el código que ellos tienen. Aquí hay algunas funciones un poco más complicadas. Primero, cerrar, limpiar las variables que hay y cerrar las ventanas y luego instalar y cargar los paquetes si no lo están. Entonces, esos códigos son bastante útiles porque, bueno, si no está instalado, lo instala. Y pues, y también está pidiendo aquí, pues, aplicar la librería, aplicar el paquete correspondiente. Cargamos los datos y realmente digamos que la magia sucede en esta función BKDE. Entonces, algún tipo de density kernel, estimación kernel con esta función del paquete kern smooth. Vamos a ver ese paquete, r kern smooth. Entonces, aquí tengo el paquete ya. Vamos a aumentar esto y precisamente ese paquete es el primero del que habla. También habla del de 2 dimensiones. Está también el de 3 dimensiones que lo muestra ahí más tarde. Entonces, eh, aquí está el paquete BKDE. Calcula la estimación de densidad de kernel en compartimientos. Descripción. Regresa X y Y coordenadas de la estimación de densidad de kernel en compartimientos de la probabilidad de densidad de los datos. Y aquí está la forma de uso. Y pues también un pequeño ejemplo con con los datos Geyser. En este caso, pues los está ocupando con eh, los datos
las diagonales de los billetes genuinos y los falsos. Entonces, y este pues un método para calcular la densidad de kernel by weight. Lo que sería bueno ver cuando dice by weight, cuál es pues la función de kernel en específico que está ocupando. Vamos a ver. Y estará esa explicación por ahí. Vamos a ver, Byweight, aquí está. Byweight está utilizando una distribución beta con parámetros 3,3 centrada. Ahí está el tipo de kernel de función fundamental de bloque que está ocupando. Bueno, y pueden ver de que realmente el código no es muy extenso porque ya una vez ocupando esta función, la guardo en FH1, FH2 y luego solamente de graficar eso y ya está. Ya están las dos gráficas. Mi primera gráfica utiliza plot y mi segunda gráfica ocupa lines. Así de que pues no hay que poner como hold on, hold off como en MATLAB y tenemos el resultado. Y se nota que hay algo que se ve bastante bien, ¿verdad? Se ve la diferencia de cada uno de los de lo que está pasando. La figura muestra los estimados de las densidades automáticas para los diagonales de los billetes falsos y genuinos. La densidad de la izquierda corresponde a la diagonal de los datos falsos, los datos de los billetes falsos. La separación es claramente visible, pero hay también una, eh, ¿cómo se llama? Se sobreponen, hay una superposición. Sí hay una separación clara para la mayoría de los datos. Lastimosamente, la separación no es total. La separación no es total. Entonces, realmente no resuelve nuestros problemas completamente, a pesar de que sí nos da buenos resultados, pero no lo resuelve completamente. Aquí nos dicen, bueno, y después dice de que en una sección anterior se va a ver una forma en la cual vamos a poder ver la separación claramente, pero también nos dice aquí que podríamos tomar en cuenta dos variables, en este caso las variables x4 y x5, y utilizar en vez de solamente la estimación de distribución en una variable que es x6, vaya, aquí está ocupando x5, x4 y x5. Entonces, y nosotros tenemos una gráfica de contornos. NVA cont eh, bank 2. Vamos a ver ahí el código. De contorno, ¿verdad? Bank 2 y después bank 3. Mi gráfica de contornos. Y básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ocupar la función, pero en dos dimensiones. La habíamos visto aquí en la documentación de que está esa función. Está en la página 3 de hecho. La documentación de esa función. Y una vez ya se tiene, pues hacer el gráfico de contornos. Pero de nuevo, se utilizaron distintas medidas, 4 y 5, me parece que son las medidas de el marco interior al límite del billete y también X5 me parece que también es otra distancia de contornos por ahí.
¿cómo se llama?, de marco a límite, se puede ver de que todavía no hay una separación, pero que sí una separación disjunta. Sí se puede ver de que las distribuciones cambian considerablemente, pero no es una forma de decidir completamente la falsedad o si son genuinos los billetes. Y aquí hay algo más interesante porque está ocupando tres variables. Entonces, un gráfico de contorno ocupando una estimación de kernel en tres dimensiones. También se puede ver una separación, pero también se puede ver de que no es una separación completa. Entonces, en VI con Bank 3, vamos a ver. Y aquí está, ¿no? Realmente aquí no sale muy tan bien en la gráfica. Quizás ahí hay que darle mayor espacio para que salga así como está en el libro, ¿verdad? Sale un poquito mejor en MATLAB, me parece, que es el otro código que en Python. En Python sale un poco más bonito. Pero bueno, pues siempre se ocupa Kersmouth y en ese caso se ocupa, y también la librería MIS C3D. Entonces, misceláneos ha de ser esto, ¿no? Misceláneos 3D. Pues, y lo que hace aquí el truco es KDE 3D. Entonces, con tres tipos de variables, 15 datos, y al final, pues nosotros tenemos aquí, pero solo 15 datos están ocupando, esa gráfica de contornos en 3D. Y pues se ve bastante interesante lo que nosotros tenemos acá. Bueno, y pues ya para terminar el capítulo, vamos a ver. Dice que vemos dos distribuciones separadas en un espacio dimensional de mayor nivel, pero que todavía hay cierta superposición hasta cierto punto. Podemos añadir más dimensiones y dar una representación gráfica hasta tres dimensiones de la estimación de densidad. Realmente yo no había trabajado con dos o tres dimensiones. Es muy refrescante saber de que existen estas opciones ahí en R y que tenemos esos códigos que podemos aplicar para los propósitos que consideramos convenientes. Aquí nos dice de que en el capítulo 14 aprenderemos cómo separar las dos elipsoides que aparecen acá, ¿no? Y cómo desarrollar una regla discriminante para distinguir entre estos datos. Vamos a ver aquí el resumen. Las densidades kernel estiman las densidades de distribución por los métodos de kernel. El tamaño de compartimiento H determina el grado de eh, qué tan liso es la estimación de F sombrero. Las densidades kernel son lisas, son funciones lisas y pueden ser representadas gráficamente hasta tres dimensiones, como lo hemos visto aquí, ¿verdad? Como lo vemos acá. Y las últimas dos conclusiones ahí, una forma simple, pero no necesaria correcta de hallar un buen tamaño de compartimiento es calcular a grosso modo eh, la longitud del compartimiento con HG, que sería el gaussiano, ¿verdad? 1.06, desviación estándar n a la menos un quinto. Este tamaño de compartimiento se puede utilizar también en combinación con el kernel gaussiano phi. La estimación de densidad de kernel
son una herramienta descriptiva buena para ver modos, localidades, asimetrías, colas, asimetrías, etcétera. Y ahí está básicamente las conclusiones de ese capítulo. No sé si hay preguntas, si quieren ver algún código un poco más, con mayor detenimiento. Realmente eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Y mañana estaríamos viendo gráficas de dispersión. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que estamos bien. Ok, bien. Entonces, yo creo que es excelente ahí que nosotros tengamos esos códigos porque de repente cuando tengamos los ejercicios ya tenemos puntos de referencia. Ya tenemos puntos de referencia, ya tenemos material explicado. Realmente a mí me tocó hacer ciertas estimaciones para la cuestión del COVID, pero no tenían nada de referencia. Entonces, tener ahí un código de referencia. Por eso es que este libro me ha gustado bastante, porque profesionalmente ustedes lo que les van a pedir es crear esos productos con el software, ¿verdad? Al menos digamos que el trabajo más estadístico, porque es probable que mucho trabajo se vaya en limpieza de datos y otras cosas, digamos que de menor sofisticación, pero que en la parte más complicada lo que es bueno es tener código del cual uno puede tomar como referencia. Eso es siempre una gran ventaja. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta acá y nos veríamos, eh, nos veríamos hasta el jueves. Voy a ver si puedo en el martes, miércoles hacer ¿cómo se llama? El tutorial para poder descargar todos los datos localmente, ¿verdad? Eh, Hoy en la noche está la charla también de Web3. No porque les diría quizás de ver si teníamos alguna sesión lunes a las 8, por ejemplo, de 7:30 a 8:30, algo un poco rápido, ¿verdad? Para avanzar los días que habíamos perdido. Bueno, pues no sé si hay algo ahí que quieran comentar o alguna pregunta. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos el día jueves. Hasta el jueves.